Hola, bienvenidos a nuestra tertulia de análisis político de la semana. Shalom y Hag Sameach, feliz semana de vacaciones y feliz fiesta de Pesaj. Querido Jorge Aspizúa, nuestro invitado de hoy, bienvenido. Bien hallados. También nos acompaña Masha Gabriel, es un placer y muchas gracias. Pues gracias a vosotros. Hag Sameach. Hag Sameach. Nuestros temas de la semana son varios, seguramente han adivinado uno de ellos. Liberados los 15 militares británicos por Irán, el presidente Ahmadinejad dijo que es un regalo al pueblo británico la liberación de los soldados secuestrados. Nancy Pelosi, la presidenta del Congreso de Estados Unidos, gira por Oriente Próximo, Israel y Siria. Siria especialmente un tema difícil porque rompe o por lo menos contraviene lo que es la política exterior de la administración Bush. Y empezamos, si os parece bien, Masha, Jorge, con algo que leímos a comienzos de esta semana, un informe en el diario israelí Haaretz, que decía que se preparaba una intervención a gran escala en Gaza. Y la verdad, Jorge, si no fuera porque eres posiblemente uno de los analistas de seguridad y defensa más y mejor informado sobre Oriente Próximo, yo diría que eres un nuevo profeta, porque tú mismo escribiste la semana pasada, viernes pasado, en Civilización y Diálogo, ante la crisis inminente en Palestina y Líbano. Esta misma semana hay noticias sobre presencia militar israelí en Gaza y la posibilidad de esa intervención. Hablamos de profetas en Pesaj, quizás el profeta Eliyahu, el profeta Elías, que esperamos en la mesa del Seder, sin ir tan lejos, pero Jorge, nos ha sorprendido con tu pronóstico y nos gustaría ampliarlo un poquito hoy aquí en la tertulia. De profeta nada, en todo caso, los verdaderos profetas, como Moisés, envían a hombres por delante del pueblo a reconocer la tierra de Canaán. Las informaciones cruzadas publicadas y luego evidentemente comentarios que se pueden realizar con amigos, con interlocutores, señalaban lo que anuncié el pasado viernes, que Haaretz señaló, y que el jueves en el diario El País, Jueves Santo, dentro de la órbita católica, hubo un pequeño reflejo que estuvo repitiéndose toda la tarde y que finalmente no ha tenido reflejo en la versión escrita del viernes santo, según el orbe católico, conforme a que Israel había iniciado ya una operación, una incursión en la que había resultado muerto un palestino. El hecho cierto es que estamos en un momento en el que los cambios estratégicos producidos después de la pasada guerra del Líbano, que el Parlamento y las autoridades de Israel ya reconocen como tal, a efectos de pagos de pensiones y compensaciones, en el pasado verano ha permitido que Arabia Saudí haya aflorado. Arabia Saudí ha sido definitiva en el acuerdo de gobierno entre Hamas y Al-Fatah. En el fondo sospecho que no ha aceptado por ninguna de las dos partes. Arabia Saudí está teniendo un apoyo fortísimo al actual gobierno del Líbano y está financiando a todos los partidos que le apoyan, en contraposición a Irán y a Hezbollah. Y es bastante probable que Israel, ante las evidencias de que algunas facciones de Hamas y otras facciones de Al-Fatah se hayan reforzado en estos meses, al igual que se han reforzado las milicias de Hezbollah, pues está muy atento a la situación, sobre todo cuando todavía hay 3 rehenes cuya suerte y libertad están en juego. Gilad Shalit en Gaza y Ehud Goldwasser y no recuerdas el nombre, hay 2 soldados secuestrados en Líbano. No recuerdo, sí. Masha, querías... No, yo quería preguntar si no os da la sensación a veces, o por lo menos a mí me parece, y además que esta semana lo ha sido más que ninguna otra, una época de señales. Es decir, tú estás hablando de una inminente operación en Gaza. Haaretz se hace eco, hace también de esta información. A mí me da la sensación que más que nada, conociendo un poquito la situación
actual de debilidad del gobierno israelí y de la situación de una Arabia Saudita emergente, yo pienso, siempre decía que los despachos en estos momentos deben estar echando humo, algo se está ahí cociendo, y a mí me da la sensación de que toda esta semana han sido señales tanto de fuerza, es decir, esta posibilidad de que el ejército israelí entre en Gaza, me da la sensación que es más un ojo, chicos palestinos, a ver cómo se portan ustedes, que tenemos toda la fuerza necesaria para volver a entrar. Yo no, y espero no equivocarme, yo no lo veo como una amenaza real o inmediata de que eso se complique más. Puedo estar equivocándome, o sea, en el momento que estoy hablando y que estamos grabando pueden estar entrando, porque es una zona absolutamente imprevisible, pero me da más la sensación, y en general también lo de los marines y más cosas de las que hablaremos, que toda esta semana ha sido un mover pieza de señales externas hacia afuera y otras contradictorias hacia adentro. Estoy completamente de acuerdo contigo, Masa. En este momento lo que se está produciendo en todos y cada uno de los conflictos en Oriente Próximo, que son todos distintos pero todos están interconectados por hechos ciertos o por simple retórica, se están produciendo este fenómeno de envío de señales. A partir de este momento, en mi opinión, lo que hay que hacer es seguir observando. La siguiente estación, es decir, la llegada del verano, que es cuando se producen todas las guerras desde que existen escritos, es el punto donde vamos a observar cuál va a ser la situación real en los avances de las señales y de las negociaciones en curso. Es vital en este momento, y esto podría vincular con la visita de la presidenta, la Speaker del Congreso de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a ver cuál va a ser la situación, la evolución de Siria. Siria es el lugar donde reside el líder espiritual de Hamas. Siria es un aliado de los chiitas de Irán y de Hezbollah, y Siria tiene un diferendo tanto con Estados Unidos en relación con Irak como con Israel en relación a su propio conflicto bélico larvado desde hace 60 años ya. Esto sobre el viaje de Pelosi, la verdad que ha dado mucho que hablar. Quería preguntaros también cómo veis si Estados Unidos no debería tener una política exterior por lo menos uniforme y no tener dos políticas exteriores. Eso quisiera Bush. Lo que pasa es que le han crecido los enanos a Bush. Hay como una ofensiva demócrata de política exterior que yo no creo que Bush tenga ningún interés en Y en cualquier caso, el poder político en Estados Unidos se divide en poder ejecutivo, presidencial, que lidera la política de asuntos exteriores, poder legislativo, que controla a ese poder ejecutivo y que también tiene sus opiniones, y muy importantes, sobre asuntos exteriores, y atención judicial. Y esa es la clave de lo que está pasando. Se habló mucho también de la financiación de las tropas en Irak, y que ahí sí que tiene mucho que decir el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Financiación pública y el destino de dinero público tanto a las fuerzas regulares de los Estados Unidos como a las empresas privadas que están trabajando en Irak. Y no nos olvidemos que el año que viene son elecciones y que las encuestas dan bastante favorecedores a los demócratas, y ellos ya están planteando una política exterior que los acerca a Europa por un lado y a una serie de países complejos como serían Siria, como incluso por otro lado. Entonces yo creo que están jugando una carta previa es decir, cuando nos toque a nosotros gobernar, vamos a tener a más países de nuestro lado y vamos a ir marcando ya diferencias con esta. Yo creo que sí, que marcan diferencias con una administración también muy dura. Ha sido muy difícil Bush. O sea, la administración Bush ha sido una administración muy europea, que ha intentado imponer sus conceptos sin negociar con las diversas partes de opinión que había en Estados Unidos, tal es cual es costumbre en la presidencia de los Estados Unidos desde la Guerra Civil Americana. Y este es el precio que están pagando ahora, desgraciadamente. Y digo desgraciadamente porque lo que se hace evidente es que cuando se rige un país conforme a métodos europeos, es decir, absolutamente cartesianos,
y fundados en una única ideología sin negociar con los componentes del conjunto de la nación, los resultados son reacciones como las que estamos viendo. Sin embargo, hay una cuestión. Me acuerdo la última vez que nos reunimos aquí en esta mesa de análisis, que estabais los dos, Jorge y Masha, hablábamos, yo creo que te pregunté si hay un cambio de paradigma en la política exterior, y tú me dijiste, Jorge, no, hay un cambio de estrategia. Es decir, la propia administración Bush ya ha cambiado, con lo cual este acercamiento que hace Nancy Pelosi no debe sorprender tanto, por lo menos no choca tanto porque estamos con cambios. La propia Condoleezza Rice ha dicho que sería partidaria de contactos directos con Irán y con países vecinos, ¿no? O sea que, es que acabo de tener una iluminación. Adelante, Masha. Hay un cambio, en el fondo, supuestamente. A mí lo que me interesa del viaje de Pelosi es, en primer lugar, Nancy Pelosi supuestamente llega un mensaje de buena voluntad de parte de Olmert para Bashar al-Assad. Tarda Olmert el tiempo necesario de que salga a la prensa la buena voluntad de Pelosi para decir él que no, que él jamás mandó un mensaje de buena voluntad a Assad. Del mismo modo, no tiene nada de malo, ¿no? Es decir, al fin y al cabo no sería ningún tipo de traición, ¿no? ¿Os habéis fijado que no ha ido a Irán y que no ha tenido que ponerse ninguna pañoleta en el pelo? ¿Pelosi no ha salido con pañoleta? No, yo no la he visto. Ni en Siria ni en Arabia Saudí. Sí, ha salido con pañoleta. ¿Dónde? Creo que sí, en Arabia Saudí puede ser. Pues yo la he visto hablando con el rey de Arabia Saudí y desde luego de pañoleta nada. Independientemente, y si esta... Quiero decir, hablábamos de señales, no me he fijado en la pañoleta, yo creo que sí. Yo he visto eso es una señal. He visto a alguien con pañoleta hace poco. Pero, ¿y si por ejemplo, esta misma jugada también es una jugada doble del mismo Bush? Porque por un lado ladra mucho, pero lo mismo también por otro lado van los demócratas a hacer la política exterior que poli bueno, poli malo. Exacto, poli bueno, poli malo. No sé, se me acaba de ocurrir como posibilidad por lo que estabais hablando. Ya hablabais al principio de profetas, qué buenos analistas políticos. Bueno. Vamos a ver, Jorge, liberados los 15 militares británicos, Ahmadinejad, la prensa habló de él como el ganador. Todos, claro, se quieren mostrar a sí mismos como ganadores de esta crisis, pero desde un punto de vista, digamos, más distanciado y objetivo, Ahmadinejad ha salido ganando. Ha conseguido sus objetivos políticos internos y una buena parte de sus objetivos políticos externos. Y a ello, desgraciadamente, le ha ayudado la noticia que el viernes se ha publicado en toda la prensa occidental, conforme que Sky News había estado mantenido oculta unas declaraciones previas al secuestro por parte del líder de la unidad de abordaje británica que fue detenido, y titulan espionaje. Lo que se está realizando por parte de esas unidades es el control de costas, que incluye el control de actividades de Irán. Y desde luego yo nunca he visto a ningún espía que haya entrado dentro de un territorio hostil con uniforme nacional propio. Entonces el problema está en que Ahmadinejad y sus colaboradores conocen muy bien los mecanismos de acción mediática en Occidente, y por supuesto conocen muy bien, y esta operación forma a todas luces parte del proceso de reforzamiento de Ahmadinejad y su facción en el seno de la República Islámica de Irán. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención. Al fin y al cabo, quienes capturan a estos soldados son los guardianes de la revolución, encargados de la Guardia de Fronteras y de la acción exterior. Exacto. De Irán. Y que son una especie de Estado dentro del Estado también. SS. Entonces, bueno, no sé, tan fuerte. SS. Bueno, el caso es que tienen también una responsabilidad. No hay que olvidar que Ahmadinejad, se me había ido el nombre, uno de los nombres que más pronuncio, pero se me había ido. Ahmadinejad tiene al fin y al cabo también una gran división interna. A la hora de soltar a estos 15 marines, yo creo que de algún modo tú decías, él se ha reforzado de cara a su público de consumo interno. Su discurso de consumo interno es: miren ustedes qué fuertes somos, que incluso hacemos un regalo de estos pobres muchachos. Pero a mí las declaraciones que salen inmediatamente después me parecen un corte de manga de los británicos. Es decir, ustedes nos hacen un regalo, bueno, pues ahora les decimos que estos chicos eran espías, que obviamente si se hubiera sabido o si no los hubieran soltado. Es decir, a mí no sé hasta qué punto esto refuerza, a quién refuerza y dónde están. Y además otra cosa, que se habló en los despachos, porque obviamente Blair niega que haya habido cualquier tipo de ceder a ningún chantaje, y Ahmadinejad hace un regalo.
luego resulta que estos chicos sí eran espías o no, porque la verdad de ir de espía con el uniforme es un poco surrealista. Yo no termino de verlo también tan claro. Esto de las advertencias, ¿no?, que de Blair, de tomar medidas en el caso de que no se liberaran de forma inmediata a los soldados británicos. Aquí hay esto recuerda mucho a un chiste, así lo reflejaba un artículo de Joel Marcus en Haaretz, un conocido chiste judío en el que Herschel Ostropoler, que entró en un restaurante y pidió que le sirvieran una comida gratis. Entonces los amenazó que si no lo hacían iba a hacer lo que hizo su padre. Entonces los propietarios del restaurante les entró el miedo y les dijeron que les sirvieron la comida. Comió Herschel y después de terminar, pasado el peligro, le preguntaron los camareros y el propietario del restaurante qué es lo que había hecho su padre. Y Herschel le respondió que se fue a su casa y esa noche durmió con el estómago vacío. Como que recuerda un poco lo de Tony Blair, que dijo un poco de cuáles son esas advertencias, qué iba a hacer acaso Tony Blair si los soldados no eran liberados. En cuanto a señales, en la declaración de Tony Blair, una vez producido el retorno a su patria de los Marines y de los Sailors británicos, había que verle la cara. Y tenía la cara un poquito desencajada. Uh-huh. Un poquito desencajada. En cuanto a las amenazas que podía hacer, al día siguiente de la captura de estos militares británicos, estaba prevista y anunciada la realización de los mayores ejercicios de la flota de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico desde el fin de la campaña que derrotó a Saddam Hussein. Entonces ahí hay una señal que fue respondida con la captura de un objetivo blando, como el británico. Otra cosa hubiera sido que se hubiera repetido la captura de rehenes de 1979, norteamericanos, sí, en la cual hay fotos del joven Ahmadinejad acompañando a algunos de los rehenes. Eso se ha probado, Jorge, porque se ha dicho muchas veces que estaba entre los secuestradores, pero eso está probado. Hay fotos y fotos que no están trucadas. Bueno. Y hay más cosas sobre las actividades del entonces joven Ahmadinejad hasta el año 85 en Irán y en Europa. La juventud alegre y combativa iraní. Alegre y combativa. Muy bien, terminamos el programa de hoy, nuestra tertulia de hoy, quiero poner sobre la mesa la pregunta que se hace el diario Haaretz de Pesach 2007. ¿Qué significa libertad hoy para Israel? Cito algunas de las respuestas de los lectores en ese espacio abierto de diálogo, de intercambio entre el diario y sus lectores en todo el mundo. Por ejemplo, tenemos una respuesta: libertad es la capacidad de pensar sobre todo lo que nos ocurre y después tomar las decisiones sin miedo. Otra respuesta: libertad para Israel significa libertad o liberarnos de aquellos enemigos que aniquilarían a Israel si pudieran. Libertad también de las guerras que libra Israel por su existencia, o liberarnos de esas guerras. Y libertad del miedo que tienen los israelíes cuando dejan sus casas, el miedo de que nunca volverán a ellas. Os pregunto, Jorge, ¿qué significa hoy libertad para Israel en este Pesach 2007? Pues casi estaría de acuerdo con las frases que has seleccionado y las extendería al resto del mundo. El que cada persona pueda ser y pueda rezar y pueda no rezar a quien quiera, que haya un lugar seguro para cada uno, para cada familia, para cada comunidad, para cada tribu, no es poco objetivo. Y después de lo que pasó en los últimos 100 años en Europa, y que desgraciadamente sigue pasando en muchas partes del mundo, ¿qué es libertad para Israel? Pues una respuesta muy clara. La posibilidad de poder decir: si no velo yo por mí, ¿quién lo hará? Si no velo por los demás, ¿quién lo hará? Y si no es ahora, ¿cuándo? Con esta cita del Talmud, el Pirkei Avot, nada menos, Jorge, le paso también la pregunta a Masha, y te la pregunto así: ¿qué significa libertad hoy para Israel, pero no para Israel como Estado, sino para Israel como pueblo, como pueblo judío?
Me imagino que es poder vivir como ciudadano en el concepto revolucionario francés, y espero que me podáis perdonar, algo así, y sin que ello interfiera con la posibilidad de ejercer, pues como decía, tu judaísmo o cualquier otra religión, y sobre todo yo creo que también la libertad de poder vivir en coherencia con tus principios, de poder vivir ejerciendo tus principios no solamente religiosos, sino también éticos y morales, y lo pienso también no solamente con respecto a Israel como pueblo, sino a Israel como país, que también la libertad también será en el momento en el que pueda liberarse del faraón interno que todos llevamos, ¿no? Con estos mensajes de Pesaj, de la Pascua judía, despedimos el programa de hoy. Os agradezco. Perdón, decía Goethe una frase que me acabo de acordar, que la libertad es como la vida y hay que luchar, y se la merece el que lucha por ello cada día. Muy bien, Masha, hermosa frase. Te agradezco que hayas venido hoy al programa en esta semana de Pesaj. Gracias a ti por invitarme. Y Jorge Aspizúa, muchas gracias también por venir, en vacaciones especialmente, y me permito sugerir que nuestros oyentes consulten el blog de Jorge Aspizúa en la red, que es lajarcadeaspizua.blogspot.com. Muchas gracias a vosotros. Shalom, amigos, hasta la semana que viene.